El estratega militar alemán más brillante de la Wehrmacht, el general Alfred Jodl, había advertido a Hitler en 1940: nunca declaren la guerra a Estados Unidos. Si lo hacen, perderán. Pero Hitler no escuchó. Y ahora, en noviembre de 1942, sentado en su búnker en Berlín, leyendo los informes de inteligencia que llegaban desde África, desde el Atlántico, desde el Frente Oriental, finalmente comprendió que Jodl tenía razón. Hola, amigos. El 8 de noviembre de 1942, a las 11:30 de la noche, hora de Berlín, Adolf Hitler recibió un telegrama urgente del mariscal de campo Erwin Rommel. El famoso zorro del desierto, que había dominado África del Norte durante 2 años, escribía desde Egipto con una sola palabra que resumía la situación: catástrofe. Solo 72 horas antes, el 5 de noviembre, las fuerzas británicas habían derrotado definitivamente al Afrika Korps en el Alamein, pero eso no era lo que realmente aterrorizaba a Hitler. Lo que le quitaba el sueño era otra operación que había comenzado apenas unas horas antes. A las 1:00 am de ese mismo 8 de noviembre, 107 buques de guerra estadounidenses habían aparecido frente a las costas de Marruecos y Argelia. Era la Operación Torch, la invasión más grande en la historia militar hasta ese momento. Y por primera vez desde que comenzara la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses pisaban suelo europeo para luchar contra el Eje. Este era el día, este preciso momento, cuando Hitler finalmente entendió una verdad que cambiaría el curso de la guerra. Estados Unidos no era solo otro enemigo, era una máquina industrial imparable que acababa de despertar, y Alemania no tenía ninguna posibilidad de detenerla. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué noviembre de 1942 fue tan crucial? ¿Qué vio Hitler en esos informes que le hizo comprender que la guerra ya estaba perdida? Vengan, vamos a entender exactamente qué sucedió, basándonos en documentos históricos, testimonios de generales alemanes y análisis de historiadores militares. Amigos, cuando escuchamos sobre eventos históricos tan complejos como la Segunda Guerra Mundial, desde la perspectiva de una persona común, es normal sentirse abrumado por la cantidad de información, las estrategias militares, los nombres de batallas y generales. No podemos controlar cómo estos eventos del pasado moldearon nuestro presente y la forma en que las decisiones de unos pocos líderes afectaron la vida de millones, pero creo que en tales casos es mejor enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos controlar. Las decisiones que tomamos hoy, eso sí lo podemos controlar, y podemos usarlo para asegurar nuestro futuro. Hoy en día, asegurar nuestro futuro significa dominar el cambio tecnológico más importante de nuestras vidas, la inteligencia artificial, la tecnología más profunda en la que la humanidad está trabajando, realmente afecta el futuro dramáticamente, quizás la tecnología fundamental más importante de nuestro tiempo. Esto es un renacimiento, es la edad de oro. La IA está transformando cada industria en el mundo. Aquellos que aprendan a usar la IA bien ahora serán más productivos y demostrarán ser más valiosos en el futuro. Tendrán más oportunidades. Por otro lado, aquellos que ignoran la IA, desafortunadamente, se quedarán atrás. Si quieres mejorar tus habilidades en el campo de la IA, puedes unirte a mi iMasterclass. Este es quizás uno de los talleres más populares en nuestro país ahora. Más de 50,000 personas se han unido, y los comentarios han sido increíbles. El 74% de los asistentes han dicho que este taller resultó ser mucho más valioso de lo que esperaban, porque en este taller de 3 horas puedes aprender sobre más de 25 software de IA. Aprenderás cómo generar fotos y videos usando IA, usar IA para construir sitios web, usar IA para hacer presentaciones. Miles de personas ya se han beneficiado. Esta es tu última oportunidad porque daré esta masterclass el 29 de junio y luego tomaré un descanso. Como te enseño en vivo en estos talleres se ha vuelto bastante repetitivo. Quiero probar algo nuevo, así que si aún no te has unido, esta podría ser tu última oportunidad. Costará tan poco como 2 boletos de cine. El enlace está en la descripción a continuación.
o puedes escanear este código QR. Ahora, volviendo a nuestro tema. Para entender por qué noviembre de 1942 fue tan crucial, primero necesitamos retroceder exactamente 11 meses en el tiempo, al 7 de diciembre de 1941. Ese domingo por la mañana, 353 aviones de combate japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. 403 estadounidenses murieron. 8 acorazados fueron hundidos o gravemente dañados había sufrido en su territorio. Pero lo que Japón y Alemania no entendieron en ese momento fue que acababan de despertar a un gigante dormido. El almirante japonés Isoroku Yamamoto, quien había planeado el ataque a Pearl Harbor, supuestamente dijo después: "Me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible resolución". Solo 4 días después del ataque japonés, el 11 de diciembre de 1941, Adolf Hitler cometió lo que muchos historiadores consideran su error más grande de toda la guerra. Declaró la guerra a Estados Unidos. No tenía que hacerlo. El Tratado del Eje con Japón solo obligaba a Alemania a apoyar a Japón si Japón era atacado, no si Japón atacaba primero. Pero Hitler, en su arrogancia, pensó que Estados Unidos era débil. Pensó que los estadounidenses eran demasiado blandos, demasiado cómodos, demasiado divididos para luchar una guerra real. Pensó que podía hundir suficientes barcos estadounidenses en el Atlántico con sus U-boats para mantenerlos fuera de Europa. Y pensó que antes de que Estados Unidos pudiera movilizarse completamente, Alemania ya habría conquistado la Unión Soviética y controlado toda Europa. Estaba completamente equivocado. Ahora, aquí viene la parte fascinante, amigos. Para entender que vio Hitler en noviembre de 1942 que lo hizo darse cuenta de su error, necesitamos analizar los números, los fríos, duros e implacables números de la producción industrial. En 1941, cuando comenzó la guerra entre Alemania y Estados Unidos, la producción industrial de guerra de ambos países era relativamente comparable. Alemania y aproximadamente 5.200 aviones de combate por año. Estados Unidos producía alrededor de 19.400, una ventaja para EU, sí, pero no abrumadora. Alemania producía 3.800 tanques por año. Estados Unidos producía alrededor de 4.050, casi iguales, pero luego llegó 1942 y todo cambió. El presidente Franklin D. Roosevelt dio un discurso ante el Congreso en enero. Pearl Harbor, en ese discurso, estableció objetivos de producción que sonaban completamente imposibles. Dijo que Estados Unidos produciría 60.000 aviones en 1942 y 125.000 en 1943. Produciría 45.000 tanques en 1942 y 75.000 en 1943. Los generales alemanes se rieron. Estaba mintiendo. Estados Unidos no solo alcanzó esos objetivos, los superó. En 1942, Estados Unidos produjo 47.836 aviones de combate. Alemania produjo 15.409. En 1943, Estados Unidos produjo 85.898 aviones. Alemania produjo 24.807. ¿Ven la diferencia? Estados Unidos estaba produciendo más de. Ahora hablemos de los barcos. Aquí es donde la capacidad industrial estadounidense realmente se volvió aterradora para los alemanes. Alemania tenía sus temibles U-boats, los submarinos que hundían barcos aliados en el Atlántico. La estrategia de Hitler era simple: hundir barcos más rápido de lo que los aliados pudieran construirlos. Si podía cortar las líneas de suministro entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Inglaterra se rendiría por hambre y aislamiento. En 1942, los U-boats alemanes hundieron aproximadamente 160 barcos aliados, un número devastador. Pero aquí está el problema: Estados Unidos tenía algo que Alemania nunca había visto antes. Se llamaba el Liberty Ship. Era un carguero básico, sin lujos, diseñado específicamente para ser construido rápido y barato: los astilleros Estado.
Estadounidenses habían revolucionado completamente la construcción naval, usando técnicas de línea de ensamblaje tomadas de Henry Ford y la industria automotriz. Estados Unidos podía construir un Liberty Ship completo en promedio de 42 días. Pero eso no fue todo. El industrial estadounidense Henry Kaiser llevó esto al extremo. Su astillero en Richmond, California, estableció un récord mundial. Construye un Liberty Ship completamente funcional en solo 4 días, 15 horas y 29 minutos. Léanlo de nuevo, menos de 5 días para construir un barco de 134 metros de largo. Los alemanes tardaban meses en construir un solo U-Boat, y cada U-Boat podía hundir quizás 10-15 barcos antes de ser destruido o necesitar reparaciones. Pero Estados Unidos estaba produciendo barcos tan rápido que por cada barco que los alemanes hundían, Estados Unidos construía 3 más. Era matemáticamente imposible para Alemania ganar esta batalla, y Hitler lo sabía. Entonces, volvamos a ese día crucial, el 8 de noviembre de 1942. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? Déjenme pintarles el cuadro completo. En África del Norte, el Afrika Korps de Rommel había sido derrotado en el Alamein. Rommel había perdido 30.000 soldados, 500 tanques y 400 aviones. El ejército alemán estaba en retirada completa hacia el oeste, hacia Túnez. Pero aquí viene lo importante. Mientras Rommel retrocedía hacia el oeste, la Operación Torch estaba trayendo 107 barcos de guerra estadounidenses y británicos desde el oeste. 35.000 soldados estadounidenses estaban desembarcando en Marruecos. 39.000 más en Argelia. Era una trampa perfecta. Rommel estaba siendo aplastado entre 2 fuerzas masivas. Ahora pueden preguntar, ¿por qué esto fue tan significativo? África del Norte no era no era el frente principal. Aquí está por qué fue crucial, amigos. Esta fue la primera vez que las fuerzas estadounidenses participaron en combate terrestre contra Alemania. Y los alemanes vieron inmediatamente algo aterrador. No solo el número de soldados estadounidenses, era la cantidad de equipamiento que traían. Cada soldado estadounidense tenía un rifle semiautomático M1 Garand, el mejor rifle de infantería de la guerra. Los soldados alemanes todavía usaban principalmente rifles de cerrojo de la Primera Guerra Mundial. Cada compañía estadounidense tenía vehículos de transporte. Los alemanes todavía dependían en gran medida de caballos. Sí, leyeron correctamente. En 1942, el ejército alemán usaba más de 2,7 millones de caballos. Los estadounidenses venían con Jeeps, camiones GMC y medio tracks completamente mecanizados. Cada unidad estadounidense tenía radios, comunicación constante, coordinación perfecta. Muchas unidades alemanas todavía usaban mensajeros en motocicleta o a caballo. Pero amigos, esto era solo logística básica. Lo que realmente asustó a los generales alemanes fue otra cosa. Fue el apoyo aéreo. Durante la Operación Torch, los aviones estadounidenses volaban constantemente sobre las cabezas de las tropas. Cazas P-40 Warhawk, bombarderos B-25 Mitchell, aviones de reconocimiento. Los soldados alemanes en África reportaron que no podían moverse durante el día sin bombardeados. En uno de los informes capturados, un oficial alemán escribió: "El enemigo tiene supremacía aérea total, no podemos mover suministros, no podemos reagrupar tropas, es imposible contraatacar, solo podemos escondernos y esperar la noche". Esto era algo completamente nuevo para el ejército alemán. Hasta este punto, Alemania había tenido superioridad aérea en la mayoría de sus campañas. La Blitzkrieg funcionaba porque la Luftwaffe bombardeaba primero, destruía las defensas enemigas y luego los tanques avanzaban. Pero ahora, por primera vez, los alemanes experimentaban lo contrario. Estaban siendo bombardeados constantemente, y no había nada que pudieran hacer al respecto, porque Estados Unidos simplemente tenía más aviones, muchos más, y podía reemplazar cualquier avión perdido. O en cuestión de días. Ahora déjenme contarles sobre otro frente que estaba aterrorizando a Hitler en noviembre de 1942, el Frente Oriental.
en Stalingrado. Esta fue posiblemente la batalla más brutal y sangrienta de toda la historia humana. El 19 de noviembre de 1942, solo 11 días después de la Operación Torch, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano. Fue un contraataque masivo diseñado para rodear al Sexto alemán que estaba luchando en Stalingrado, 1 millones de soldados soviéticos, 13.500 cañones de artillería, 894 tanques, 115 aviones. Los alemanes no lo vieron venir. En solo 5 días, los soviéticos habían rodeado completamente a 250.000 soldados alemanes. La trampa se había cerrado. El general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, pidió permiso para retirarse. No a Paulus que resistiera, que luchara hasta el último hombre, que no retrocediera ni un centímetro. El Reichsmarschall Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, prometió a Hitler que podía abastecer al Sexto Ejército cercado por aire. Dijo que sus aviones podrían entregar 300 toneladas de suministros por día. Era una mentira. La Luftwaffe apenas podía entregar 94 toneladas por día en promedio. Y los cazas soviéticos, muchos de ellos construidos con ayuda de los suministros del Lend-Lease estadounidenses, derribaban aviones de transporte alemanes constantemente. El Sexto Ejército alemán comenzó a morir de hambre. Los soldados comían caballos muertos, luego ratas, luego nada. La temperatura bajó a 30 grados Celsius. Sin combustible para calefacción, sin municiones, sin esperanza. Aquí está la conexión crucial, amigos. ¿Saben por qué la Unión Soviética pudo lanzar un contraataque tan masivo en Stalingrado? Porque Estados Unidos estaba enviando suministros, camiones, jeeps, locomotoras, combustible de aviación, aluminio, acero, comida enlatada, a través del programa Lend-Lease. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos envió a la Unión Soviética 400.000 camiones, vehículos blindados, 11.400 aviones, 1,75 millones de toneladas de alimentos, 15 millones de pares de botas de combate. El general soviético Georgi Zhukov, el comandante que diseñó la Operación Urano, dijo después de la guerra: sin los camiones estadounidenses no habríamos tenido nada con qué mover nuestra artillería. Sin las conservas estadounidenses no habríamos tenido nada para alimentar a nuestro ejército. Así que Hitler estaba viendo algo aterrador en noviembre de 1942. No solo estaba luchando contra Gran Bretaña, no solo contra la Unión Soviética, estaba luchando contra la capacidad industrial combinada de Estados Unidos apoyando a todos sus enemigos simultáneamente. Estados Unidos estaba construyendo armas para sí mismo, para Gran Bretaña, para la Unión Soviética, para las fuerzas de resistencia en Francia, para todos. Pero aquí está la pregunta que todos nos hacemos. ¿Realmente Hitler se dio cuenta en noviembre de 1942 de que había perdido? ¿O siguió creyendo que podía ganar? Tenemos evidencia histórica de esto, amigos, y proviene del propio Hitler. El 8 de noviembre de 1942, el mismo día que comenzó la Operación Torch, Hitler dio un discurso en Múnich. Era el aniversario del fallido Wehrputsch de 1920. Cada año Hitler daba un discurso en este día, pero este año su discurso fue diferente. Por primera vez Hitler admitió públicamente que Alemania estaba en una situación difícil. Dijo: hace un año estábamos seguros de la victoria. Ahora debemos estar igualmente seguros de que ganaremos, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Noten el cambio en el lenguaje. De seguro de la victoria. Debemos estar seguros de que ganaremos. Este fue Hitler admitiendo dudas. Hitler también mencionó específicamente la producción industrial estadounidense. Dijo: nuestros enemigos hablan de sus cifras de producción. Hablan de 50.000 aviones, 60.000 tanques. Déjenlos hablar. Las cifras no ganan guerras. El espíritu de lucha gana guerras. Esto era pura propaganda defensiva. Hitler estaba tratando de minimizar lo que ahora sabía que era verdad. Alemania no podía competir con la producción estadounidense, así que intentaba convencer al pueblo alemán de que el espíritu superaría las armas. No funcionaría.
Entonces, ¿qué evidencia tenemos de fuentes alemanas sobre noviembre de 1942? Albert Speer, el ministro de armamentos de Hitler, escribió en sus memorias después de la guerra: en noviembre de 1942, quedó claro para cualquiera que hiciera cálculos racionales que Alemania no podía ganar la guerra. La capacidad industrial de Estados Unidos era simplemente demasiado grande, incluso si hubiéramos triplicado nuestra producción, lo cual era imposible, aún no habríamos alcanzado los niveles estadounidenses. El general Alfred Hodel, jefe de operaciones del alto mando alemán, testificó en los juicios de Nuremberg: después de que Estados Unidos entró en la guerra, sabíamos que era solo cuestión de tiempo. No podíamos ganar una guerra de desgaste contra la capacidad industrial combinada de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Pero aquí está lo más revelador: los propios análisis secretos de inteligencia alemana. En octubre de 1942, justo antes de la Operación Torch, la inteligencia militar alemana produjo un informe clasificado sobre la capacidad industrial estadounidense. El informe concluyó que para 1943, Estados Unidos estaría produciendo suficientes aviones para equipar 0 grupos de combate aéreo, suficientes tanques para equipar 50 divisiones blindadas, suficientes barcos para reemplazar todas las pérdidas y duplicar la flota mercante. El informe terminaba con esta frase: no existe estrategia militar que pueda superar una desventaja industrial de esta magnitud. Ahora, amigos, déjenme mostrarles algo aún más fascinante. En noviembre de 1942, el Departamento de Propaganda de Goebbels hizo algo revelador. Cambiaron completamente el tono de la propaganda alemana. Antes de noviembre de 1942, la propaganda alemana se enfocaba en victorias. Hemos conquistado Polonia en 3 semanas, hemos derrotado a Francia en 6 semanas, hemos avanzado 1-0-0-0. Rusia, después de noviembre de 1942, la propaganda cambió a resistencia heroica, sacrificio noble, defensa de la civilización europea. ¿Notan la diferencia? Ya no hablaban de victoria, hablaban de supervivencia. Esto no fue accidental. Goebbels sabía que necesitaba preparar psicológicamente al pueblo alemán para una guerra larga y difícil. Ya no podía prometer una victoria rápida, porque sabía que no vendría. Pero aquí está la tragedia, amigos. Aunque Hitler y sus generales sabían en noviembre de 1942 que probablemente perderían la guerra, no se rindieron, no buscaron la paz, en cambio intensificaron el holocausto. La solución final se aceleró, intensificaron el trabajo esclavo. Millones de personas de territorios ocupados fueron enviadas a fábricas alemanas, intensificaron la represión. Cualquier señal de disidencia en Alemania era castigada con la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué continuar una guerra que sabías que no podías ganar? Hay varias teorías de historiadores sobre esto. La primera teoría: Hitler era ideológicamente incapaz de rendirse. Su visión del mundo estaba basada en la idea de la lucha darwiniana. El más fuerte sobrevive, el débil muere. Para Hitler, rendirse era admitir debilidad, era inaceptable. La segunda teoría: Hitler sabía que si Alemania perdía, él enfrentaría juicio por crímenes de guerra. No había salida para él excepto la victoria o la muerte. Por lo tanto, continuaría luchando sin importar el costo. La tercera teoría, y quizás la más aterradora: Hitler decidió que si Alemania no podía ganar, entonces Alemania debería destruirse completamente. En 1945, Hitler emitió las órdenes Nerón, ordenando la destrucción de toda la infraestructura alemana: puentes, fábricas, centrales eléctricas, ferrocarriles. Si Alemania iba a perder, Hitler no dejaría nada para los vencedores. Afortunadamente, Albert Speer y varios generales desobedecieron estas órdenes, pero muestra la mentalidad de Hitler en los últimos años de la guerra. Ahora hablemos de las consecuencias de noviembre de 1942. ¿Qué sucedió después? En febrero de 1943, el sexto ejército alemán en Stalingrado se rindió. 91,000 soldados alemanes marcharon al cautiverio soviético.
Solo 6.000 regresarían vivos a Alemania después de la guerra. Fue la primera vez que un ejército alemán completo se había rendido desde las guerras napoleónicas. Para el pueblo alemán, en mayo de 1943, las fuerzas del Eje en África del Norte se rindieron por completo. 275.000 soldados alemanes e italianos capturados. África del Norte había terminado. Los aliados ahora controlaban toda la costa sur del Mediterráneo. En julio de 1943, los aliados invadieron Sicilia. En septiembre invadieron el continente italiano, Italia. Derrocado, de repente, Alemania tenía que defender toda Italia además de sus otros frentes. En junio de 1944 vino el día D. 156.000 soldados aliados desembarcaron en Normandía en un solo día. Era la invasión anfibia más grande de la historia, y detrás de ellos venían millones más. En agosto de 1944, los soviéticos lanzaron la Operación Bagration. Destruyó el grupo. Divisiones alemanas aniquiladas, 350.000 bajas. Fue la derrota más grande del ejército alemán en toda la guerra. En abril de 1945, los soviéticos rodearon Berlín. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Pero amigos, aquí está la pregunta más importante. ¿Qué podemos aprender de noviembre de 1942? ¿Qué lecciones nos enseña este momento de la historia? Primero, la capacidad industrial gana guerras modernas. No importa cuán brillantes sean tus generales, no importa cuán valientes sean tus soldados. Si tu enemigo puede producir 3 tanques por cada tanque que produces, eventualmente perderás. Hitler aprendió esto de la manera más dura. Segundo, nunca subestimes el potencial de un enemigo. Hitler pensó que Estados Unidos era débil, pensó que los estadounidenses no querrían luchar. Estaba completamente equivocado. Cuando Estados Unidos decidió movilizarse, transformó toda su economía en una máquina de guerra. Tercero, la arrogancia lleva a la derrota. Hitler era tan arrogante que declaró la guerra a Estados Unidos sin ninguna razón estratégica. No tenía que hacerlo. Podría haber dejado que Estados Unidos se enfocara solo en Japón, pero su ego lo llevó a cometer un error catastrófico. Cuarto, cuando sabes que has perdido, mejor busca la paz. Hitler sabía en noviembre de 1942 que probablemente perdería, pero continuó la guerra durante 2 años y medio más. En ese tiempo murieron millones de personas adicionales, soldados, civiles, víctimas del Holocausto. Todo ese sufrimiento podría haberse evitado si Hitler hubiera sido racional. Quinto, el totalitarismo conduce al desastre. El sistema nazi no permitía que nadie cuestionara a Hitler. Sus generales tenían miedo de decirle la verdad. Sus consejeros solo le decían lo que quería escuchar. Este tipo de sistema está diseñado para fallar. Ahora, amigos, hay algo más que necesito mencionar. Cuando hablamos de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, es importante reconocer las contribuciones de todos. La Unión Soviética soportó la peor parte de la lucha. 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron. El 80% de todas las bajas militares alemanas ocurrieron en el frente oriental. Sin el sacrificio soviético, la guerra habría durado mucho más. Gran Bretaña resistió sola contra Alemania durante un año completo después de la caída de Francia. Desde junio de 1940 hasta junio de 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Gran Bretaña luchó sin ningún aliado importante. Winston Churchill mantuvo la moral británica alta incluso cuando los bombardeos alemanes destruían Londres. Los movimientos de resistencia en toda la Europa ocupada sabotearon la maquinaria de guerra alemana, destruyeron ferrocarriles, asesinaron oficiales nazis, rescataron pilotos aliados derribados. Sus contribuciones fueron invaluables, pero también es cierto que Estados Unidos proporcionó la capacidad industrial que hizo posible la victoria. Sin los suministros estadounidenses, la Unión Soviética habría tenido mucho más difícil rechazar a él. Los alemanes,
Sin el equipamiento estadounidense, Gran Bretaña no habría podido mantener su ejército. Sin los soldados estadounidenses, la invasión de Europa Occidental habría sido imposible. Fue un esfuerzo verdaderamente global. Y ahora, amigos, quiero hablar de otra lección crucial de noviembre de 1942, una que es muy relevante para nuestro mundo actual. Hitler cometió el error de pelear una guerra en múltiples frentes. Estaba luchando contra la Unión Soviética en el este, contra Gran Bretaña en el oeste, contra las fuerzas aliadas en África, contra partisanos en toda Europa ocupada, ningún país sin importar cuán poderoso sea puede sostener una guerra en tantos frentes simultáneamente. Esto es algo que los líderes militares de hoy entienden. Es por eso que las superpotencias modernas son muy cuidadosas de evitar el tipo de compromisos excesivos que destruyeron a Alemania nazi. Es por eso que la diplomacia es tan importante. Es por eso que las alianzas son cruciales. Es mejor tener aliados que enemigos. Y si vas a tener enemigos, es mejor tener pocos que muchos. Hay otra lección de noviembre de 1942 que creo que es increíblemente importante en nuestro mundo moderno: el poder de la información y el análisis correcto. Los generales alemanes tenían los números, tenían informes de inteligencia precisos sobre la capacidad industrial estadounidense, pero Hitler se negó a creer los números, se negó a aceptar la realidad. Creía en su propia propaganda, creía en ese genio militar. Este es un peligro en cualquier sistema donde los líderes se rodean de personas que solo les dicen lo que quieren escuchar. Ya sea en gobierno, en negocios o en cualquier organización, necesitas personas que te digan la verdad, incluso cuando la verdad es difícil de escuchar, especialmente cuando la verdad es difícil de escuchar, porque tomar decisiones basadas en información LSA o ilusiones siempre conduce al desastre. Amigos, también necesitamos hablar sobre el factor humano en todo esto. Cuando hablamos de números de producción de tanques y aviones, es fácil olvidar que estamos hablando de vidas humanas. Cada uno de esos tanques tenía una tripulación, cada uno de esos aviones tenía un piloto, cada barco hundido tenía marineros, y cada soldado que murió tenía una familia, una madre, un padre, quizás una esposa. Amigos,